Muy buenas tardes, buenas noches o madrugadas, dependiendo de dónde nos se estén conectando. Pues bueno, estamos llegando al momento final de este simposio con nuestra 11ª sesión y justo, pues bueno, cerramos con esta sesión titulada Cooperación y Diplomacia China en América Latina, en el cual pues justo tendremos tres presentaciones que son muy importantes y muy interesantes para seguir abonando en esta discusión que hemos tenido durante estos 2 últimos días. Para ello, pues bueno, me presento para quienes no me conocen, soy Raquel León, soy directora del Observatorio de la Política China y investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les saludo desde México. Y pues bueno, en ese mismo sentido, me voy a permitir comenzar a presentar en el orden que tenemos estipulado en el programa a nuestras y nuestro ponente. En ese sentido, pues bueno, vamos a iniciar con la presentación de Juan Manuel Quilindo Hernández, quien, bueno, él pertenece a la Universidad de Antioquia, Colombia, y en esta tarde, noche, nos viene a presentar esta investigación titulada No pretendemos ser verídicos, el cambio en la representación gubernamental colombiana respecto a la República Popular China de 1971 a 1980. Les recuerdo que tenemos un tiempo estimado de 12 a 15 minutos. Yo les haré saber cuando queden 2 minutos. Si quieres ir, Juan Manuel, compartiendo pantalla. Y les invitamos a las y los asistentes a dejar sus preguntas dentro de lo que es la caja de chat para poderlas rescatar después de las presentaciones. Muchísimas gracias. Em, ya, ok. Bueno, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Juan Manuel y la presentación que tengo el día de hoy es un derivado de mi tesis de pregrado, bueno, de mi trabajo de pregrado titulada No pretendemos ser verídicos, que se encarga de analizar el cambio en la representación por parte del Estado colombiano referente a la República Popular China, la China comunista, de 1971 a 1980, un periodo marcado en un inicio por el ingreso de la China comunista a Naciones Unidas y en 1980 por el reconocimiento final por parte del Estado colombiano a el Estado chino, China continental, China comunista, como el verdadero gobierno chino, implicando eso el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán. Para esto me basé ya en el clásico de Edward Said llamado Orientalismo, me imagino que muchos lo han escuchado, que postula que desde Occidente se han llevado y se están hoy en día también llevando a cabo ciertas representaciones de Oriente, entre comillas, pero no basándose en un Oriente, por así decirlo, objetivo, aunque eso puede ser debatible, sino más bien preocupándose sobre todo por hacer a ese Oriente comprensible para Occidente, partiendo entonces de bases que no pretenden ser verídicas, de ahí el título de la exposición, sino más bien simplemente que tengan sentido, que acoplen ese Oriente que se intenta comprender a una visión occidental, en este caso la del Estado colombiano. ¿Ok? Voy a dividir la exposición en tres partes porque durante el periodo que vamos a analizar, del 71 al 80, hubieron tres gobiernos en el Estado colombiano. Entonces vamos a empezar con el primero, que fue el gobierno de Pastrana, de 1970 a 1974. Eh, este marca el inicio de la investigación porque, como mencioné, en 1971 la China comunista logra entrar a la Organización de Naciones Unidas, implicando esto la salida del gobierno del Kuomintang, del gobierno taiwanés, de la misma organización, debido a la política de una sola China. Y también debido a que ambos gobiernos alegaban ser los verdaderos representantes de todos los territorios chinos. Entonces, Colombia, como menciona la diapositiva, mantiene su reconocimiento inicial en el gobierno de Taipei, el gobierno taiwanés, el gobierno del Kuomintang. ¿Por qué? Por varias cuestiones tanto de la política interna como externa del país. Una de las más importantes es el respice polum, que es una tendencia, una inclinación muy característica de la diplomacia colombiana del siglo XX,
es que se enfocaba sobre todo en, por así decirlo, seguir al norte, mirar al norte, identificando ese norte en Estados Unidos. ¿Qué implicaba esto dentro del contexto de la Guerra Fría para el Estado colombiano? Adoptar una retórica anticomunista, pero no simplemente para encasillarse dentro de los marcos que delimitaba la política exterior estadounidense, sino también por factores externos internos, perdón, que ya voy a mencionar. Y en un inicio, Colombia, al igual que Estados Unidos, abogó en Naciones Unidas por apoyar un proyecto que ni siquiera era apoyado por ambos gobiernos chinos, el gobierno taiwanés y el de la China continental, que era dos Chinas, la existencia de dos Chinas, no negar la existencia de una China comunista, de una China popular para favorecer al Estado taiwanés, que era el Estado con el que se mantenían relaciones diplomáticas oficiales, pero sin embargo, no favorecerlo aún así. Me explico. Se abogaba por la existencia de dos Chinas, implicando la existencia de una China con la que no se tienen relaciones diplomáticas, pero que implica un poder que no se puede negar, algo que no se puede desconocer dentro del escenario mundial de ese momento. Sin embargo, ambas Chinas, debido a que alegaban ser el verdadero representante de toda China, no apoyaban esta política. Era una política impulsada desde Estados Unidos precisamente para no favorecer la entrada o al menos mitigar el favor que demostraban ciertas naciones al ingreso de la China comunista a Naciones Unidas. Se reconoce el poderío de la China comunista sin un reconocimiento diplomático oficial porque se mantienen las relaciones con Taipei y esto se debe, como ya dije, al Respice Polum, pero también a la baja popularidad del gobierno de ese momento. El gobierno de Pastrana fue un gobierno sumamente polémico en Colombia porque se le acusó de haber robado las elecciones en las que fue electo y tenía un contrapeso muy fuerte dentro del ámbito político a nivel interno, que era la ANAP, una unión de varios partidos de todas las tendencias, desde izquierda hasta derecha, que lo que los unía era la inconformidad ante el gobierno de Pastrana. Entonces se reconoce una fuerza que no se puede negar, al igual que con la China comunista, en la ANAP. Por eso se intenta de cierta manera reconocer que está ahí, un poco para calmar las aguas, también porque la NAPO había logrado la mayoría parlamentaria. Entonces, un poco para calmar las aguas, para tener un ambiente más tranquilo, pero también para legitimar su gobierno y mostrarse como un mediador, se muestra esta postura un poco ambivalente en la que reconozco el poderío de la China comunista, pero a la vez no le brindo mi reconocimiento estatal porque implicaría romper relaciones con Taiwán, que dentro del contexto de la Guerra Fría es un Estado que muestra más afinidad ideológica con Colombia que la China comunista. Además, Colombia para este momento era uno de los mayores beneficiarios de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, que era una serie de ayudas económicas que brindaba el gobierno estadounidense a algunos países de Latinoamérica. Colombia, como mencioné, fue como el mayor receptor de esta ayuda para así impulsar su desarrollo, sobre todo industrial. Entonces, esto también explica un poco esa tendencia hacia el respice polvo, además de que Estados Unidos era para este momento el mayor receptor de exportaciones colombianas. Después sigue el gobierno de López Míquelsen de 1974 a 1978, en el que se da un cambio bastante pronunciado, pero sin romper por completo con la tendencia anterior del respice polum hacia el respice similia. Mirar a tus semejantes, entendido en este caso a países del sur global, sobre todo países de Sudamérica, países similares a Colombia. ¿Para qué? Para buscar un mayor beneficio económico dentro de las relaciones diplomáticas del Estado colombiano. Relaciones diplomáticas ya no mediadas por un factor ideológico como en el Respice Polum, sino más bien por un beneficio económico. Tener relaciones diplomáticas con lo que me beneficie a mí como Estado colombiano, sin que esto implique una oposición directa a Estados Unidos, sino más bien una búsqueda de cierta autonomía frente a ese gigante del norte. ¿Bien? Para este periodo, al igual que en el otro, influyeron factores internos en la representación que se hacía de China, en este también. Colombia, durante los gobiernos de Pastrana y el gobierno anterior, que era el de Gerard Restrepo, se endeudó a un nivel estratosférico con el Fondo Monetario Internacional, lo que llevó a ciertos roces con el gobierno estadounidense debido al apoyo de este gobierno a este fondo y también la crisis de los petróleos en la que los países árabes deciden impulsar aranceles contra los aliados israelíes además de la guerra de Vietnam, fungieron como factores dentro de Colombia y en realidad dentro de la mayoría del mundo para ver en Estados Unidos ya no un país, por así decirlo, tan prestigioso, un gran aliado, sino más bien
tal vez una carga, un limitante, al menos en el caso colombiano. Todo eso impulsó un cambio hacia el respice similia dentro de Colombia. Se mantiene una distinción entre los territorios chinos a nivel de representación diplomática por parte de Colombia. Se reconoce la existencia de la China insular, una China diplomática, capitalista, diplomática en el sentido de que tiene relaciones, pero no se niega la existencia de un Estado chino más poderoso y, de cierta manera, con más presencia, más capacidad de afectar el panorama global de ese momento. Se representa a Taiwán, eso sí, para este momento, y muy acorde al respice similia, como un posible lastre económico para el futuro colombiano en términos económicos, en el sentido de que precisamente como los países para esta época empiezan a cambiar casi que en masa su reconocimiento de Taiwán a la China comunista, empieza a quedar un poco aislado Formosa, sobre todo en términos de alianzas económicas, sobre todo también por la política de una sola China que impide tener relaciones oficiales eh, a otros países con Taiwán si quieren tenerlas con China, no económicas, pero igual afecta la inserción de Taiwán en ciertos circuitos económicos. Entonces, esto empieza a postular una representación por parte de Colombia de Taiwán como un posible lastre futuro, tal vez un aliado no tan favorable en comparación a lo que podría llegar a ser China con su enorme mercado y sobre todo su enorme población y capacidad de consumo. Por último está el gobierno de Turbay Ayala de 1978 a 1980, va hasta el 84, pero hasta aquí va el periodo de investigación, que es cuando se da por primera vez de manera pública una manifestación por parte de un jefe de Estado eh, bueno, manifiesta sus intenciones de establecer relaciones diplomáticas oficiales con China, rompiéndolas con Taiwán, y también es en este gobierno cuando se da por fin el reconocimiento. Se da un regreso al respice polum, pero manteniendo ciertos elementos del respice similia. ¿Por qué? De nuevo, factores internos y externos. En cuanto a los externos, se da la invasión soviética de Afganistán y la revolución sandinista en Nicaragua, lo cual lleva al gobierno, también de tendencia conservadora, a la readopción de un discurso, una narrativa anticomunista, de nuevo acorde con el panorama internacional de la Guerra Fría, sobre todo porque se veía a la Unión Soviética, no tanto a China, le voy a explicar por qué, como un posible una posible amenaza expansionista que estaba ya llegando a Latinoamérica, un poco como lo que pasó en su momento con la Revolución Cubana, en este momento con la Revolución Sandinista. También a nivel interno se da un auge de los grupos guerrilleros colombianos. Durante este periodo se dio un episodio que bastante traumático para la política colombiana, que fue la toma de la embajada dominicana por la guerrilla del M-19, lo cual fue pues, no solo un factor de crisis interna, sino también de desprestigio a nivel internacional, guerrilla que tenía ciertas tendencias, ciertas inclinaciones o como mínimo una discursiva tendiente a la izquierda. Y muy importante, ya se había dado para ese momento el cisma sino-soviético, o sea, la ruptura de relaciones, el distanciamiento entre la Unión Soviética y la China comunista, que dentro del panorama internacional, la diplomacia, la realpolitik, en términos de Kissinger, lleva a perfilar a China para algunas naciones, incluidas Estados Unidos, muy importante porque se regresa al respice polum, a representar a China como una tercera fuerza, un contrapeso de la amenaza comunista soviética, que se veía como una gran amenaza, mayor que la amenaza china. Para este momento, Estados Unidos ya ha establecido en 1979 relaciones diplomáticas oficiales con la República Popular China, rompiendo sus relaciones diplomáticas con Taiwán, y además, el fin de la revolución cultural dentro del gigante chino lleva a perfilar dentro de Colombia a representar al gigante chino como una fuerza más moderada que está corrigiendo sus errores del pasado, lo cual puede implicar una renovación no solo de la representación que se hace desde Colombia del gigante asiático, sino también una renovación de las relaciones diplomáticas que se tienen entre ambos, rompiendo sus relaciones con Taiwán. Además, manteniendo ciertas reminiscencias del respice similia, se empieza a ver con mejores ojos, a futuro el posible auge o la capacidad de consumo que podría llegar a tener el mercado chino, sobre todo porque para este momento ya se empiezan a delimitar las reformas económicas de finales de los 70, principios de los 80 al interior de China, lo cual lleva a que por fin se pase de una representación, pues no directamente agresiva, en la que no se reconoce al gigante chino como un Estado legítimo, pero sí una representación ambigua, a una más favorable que lleva a el rompimiento de relaciones
diplomáticas entre Colombia y Taiwán y lleva al establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales con Chile. Y ya para terminar, aquí tengo alguna de la bibliografía que utilicé, no toda, pero si les interesa, en la parte final puedo compartirles el listado bibliográfico. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias por ser tan eficiente en el uso de tiempo. Pues bueno, voy a permitirme introducir a nuestras siguientes ponentes. En este caso, bueno, contamos con la presencia de Adriana Valentina Heredia Reyes y Ruth Saraí Vera Manrique. En este caso, pues bueno, ellas vinculadas a la Universidad Central de Venezuela. En ese sentido, pues me voy a permitir darles espacio para que puedan hacer su presentación. Y pues bueno, chicas, ahora sí que si gustan comenzar a compartir su presentación. Ay, spoiler. Listo, ¿la pueden ver? Ah, ya. Sí, ya está. Ah, Ah, ahora sí. bueno, listo. ¿Sí se ve? Ya, Perdón, se puso en pantalla en negro, pero hace un momento estaba sí, ya la sí. presentación. Ya va. Un momentito. Ahorita no está compartido, ¿cierto? No, no, no se está compartiendo. Ok. Mm, Y este, sí. Ahora. Listo, ahora sí. Ok. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Adriana Heredia y como ya nos han presentado, estoy aquí con mi compañera Ruth Vera. Ambas somos licenciadas en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y queremos traer hoy para este simposio, para el conversatorio, y bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Y bueno, nuestra investigación, que fue lo último que hicimos como estudiantes de Relaciones Internacionales, es darle una explicación a por qué ha tardado la incursión de la civilización china en Venezuela, haciéndolo desde una mirada histórica a la migración china en Venezuela, justamente desde la teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Entonces, tal vez aquí algunos ya conozcan más o menos a este gran catedrático que admiramos mucho, sobre todo en nuestra escuela. Y bueno, el origen de esta teoría consiste en que para al final de la Guerra Fría, si nos trasladamos hasta 1991, cuando ya colapsa la Unión Soviética, se comienza a tener unas perspectivas sobre un nuevo orden global, en donde los conflictos internacionales y los grandes problemas que se iba a enfrentar el mundo, según muchos autores, posiblemente ya no serían vistos desde teorías como el mismo realismo o el idealismo, sino que en su lugar serían por cuestiones culturales y que serían las identidades, las grandes identidades, las que marcarían los acercamientos o los roces entre los grupos sociales. Si eso lo tratamos de trasladar a la realidad y a cómo Huntington luego esto lo expresó en 1993 en su artículo para la revista Foreign Affairs, donde justamente él expuso que estos conflictos se harían por esta razón y que cada grupo, gran grupo social, está basado es en la civilización que representa. Y bueno, ¿qué es una civilización? Pues aquí tenemos que la civilización es aquella agrupación cultural más grande, más amplia, más elevada, que marca a cualquier grupo de personas, pero eso sí, estamos hablando de algo grande y que incluye características como aquí vemos, la religión, el idioma, la historia, las tradiciones, la filosofía y hasta los roles de género, los roles laborales. Es todo lo que nos identifica a cada uno de nosotros, pero solo en estas únicas civilizaciones grandes. Entonces, además, aquí tenemos cosas como el mismo hecho de que la globalización, algo que tenemos hoy en día más que nunca, porque si no fuera por la globalización no estaríamos ahorita aquí conectados, y es que mientras ahora gracias a la tecnología, al Internet y al avance del mundo, estamos todos más cerca, pero que al mismo tiempo esta cercanía puede llevar a que, por el contrario, ocurran cada día más conflictos y pues esta misma cercanía es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Que entonces a través de la teoría no queremos solamente explicar el caso migratorio chino en Venezuela, sino que a través de ella también podemos entender
muchos conflictos que están ocurriendo en la actualidad, así como incluso en la misma dificultad que ha sido la situación social en Venezuela y política con la migración masiva que, bueno, ha tenido bastantes roces en todos lados. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de en qué consisten estas civilizaciones y cuáles son cada una de ellas y sobre todo las que más nos interesan aquí. Por encimita, vamos para ganar tiempo, tenemos entonces las tres dominantes, que serían la occidental, la ortodoxa y la cínica, siendo entonces la occidental la que conocemos como el norte global, que tiene tanto Estados Unidos, el resto de Norteamérica, Europa occidental y los países que conforman Oceanía, pero claro, donde está la parte blanca, la parte linda. Aquí vamos a hablar mucho de este tipo de temas, así que entonces, allí también tenemos, bueno, Estados Unidos, que es quien manda en toda esta civilización. Luego tenemos entre estas dominantes, está la ortodoxa, la que es lo más parecido a lo que era la Unión Soviética y sus vecinos durante la Guerra Fría. Y tenemos entonces lo que es la cínica, en donde su sociedad principal, en donde la civilización allí que predomina el país mayor, es justamente la cultura china y el pensamiento confuciano. Y este tiene influencia en lo que conocemos hoy en día como Filipinas, Tailandia, el resto del sudeste asiático y Corea. Una mención breve a muchas otras, y es justamente lo más importante de todo nuestro análisis, que es en la que se encuentra Venezuela, en el caso de nuestra investigación, que la incluimos tanto en la identidad latinoamericana, que ya cuenta como algunas de las otras civilizaciones que no son tan dominantes, pero que cuentan un conjunto de países muy distintos entre sí, pero que cuentan con una cantidad de características en común a las que Huntington las terminó clasificando de esta manera. Es por ello que entonces Venezuela entra dentro de la categoría tanto geográfica como culturalmente latinoamericana, pero que está fuertemente influenciada por la occidental. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto desde los tiempos de la colonización hasta incluso la actualidad, hemos estado fuertemente influenciados más allá del idioma, de la cultura y de, sí, de lo que ha sido nuestra misma filosofía e historia por lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. Al mismo tiempo están las otras más, que ya serían la hindú, en donde predominan las religiones hinduistas, están la islámica, pues bueno, donde están las de creencia musulmana en el norte de África y la península arábiga. Tenemos la subsahariana, que allí Huntington, aquí sí fue un poquito reduccionista al incluir lo que sería el centro y sur de África como toda una única civilización. Y la nipona y budista. Estas dos las menciono por último porque aquí tenemos dos civilizaciones que, aunque fácilmente muchos podrían incluso decir que pertenecen a la cínica sin ningún problema, pues la nipona se ha caracterizado por ser tan distinta en todos sus principios, así como sus relaciones históricas y creencias, que Huntington la puso aparte, como Japón, como un mundito aparte, que nada que ver con el resto de Asia y que incluso más adelante en nuestra investigación comprobamos un factor muy relevante de por qué la cínica la tienen en otra categoría. Y por su lado está la budista, que también por cuestiones de religiosas y de creencias, pues también Huntington la clasificó en una categoría aparte, ya que, bueno, ellos siempre han, bueno, lo que es la región tibetana, siempre ha tenido como estos roces tanto con China como con algunos de los países en donde pertenecen estos grupos, y también decidió que ellos deberían ir hacia otra categoría por ser tan distintos. Entonces, si ahora nos vamos a lo que es el propio caso venezolano con la migración china, tenemos que desde los años de 1850, cuando empieza la migración china en Venezuela, bueno, tenemos como que el origen que es este encuentro civilizatorio, es decir, el encuentro entre las dos sociedades tan distintas, cuando se abole la esclavitud entre 1854 y 1855, perdón, eso dio lugar a que ahora faltaba mano de obra en nuestro país. Entonces, lo que se decidió hacer era empezar a permitir que muchas personas migrantes de cualquier parte del mundo pudieran entrar a Venezuela, pero con la condición de que fueran para los sectores de agricultura y servicios. Y al mismo tiempo, esto se vio fuertemente influenciado por lo que fue las guerras del opio en China, que entonces ya empezamos aquí a tener lo que serían las connotaciones racistas
y que bueno, que se les veía ante todos los migrantes que venían y con esto incluso podemos hasta identificar como el mismo lema que se ha venido históricamente diciendo de que Venezuela es un país que siempre ha sido muy abierto a los migrantes, sin importar de dónde vengan, no ha sido tan real en la práctica. Entonces, bueno, cuando empiezan estas migraciones, realmente es cuando más bien se impulsan una serie de barreras jurídicas que terminan institucionalizando el racismo hacia toda esta población y lo cual termina limitando aún más cómo la cultura realmente puede llegar a entrar desde China hasta Venezuela. Y aquí es cuando entonces vamos a una breve evolución de las políticas migratorias que ha tenido Venezuela respecto a la población china y esto también puede involucrar a muchos otros países de Asia. Entonces, como ya vimos, entre 1854 y 1855 es cuando el gobierno de José Gregorio Monagas formaliza lo que es la abolición de la esclavitud y esto da lugar a que en 1891, a pesar de que supuestamente ya era totalmente permitido que entraran personas de distintas culturas y de distintas partes del mundo, se decide prohibir totalmente la entrada a migrantes, sí, de migrantes a Venezuela que vengan de Asia o incluso de las Antillas. Esto terminó generando que prácticamente cualquier persona asiática en nuestro país terminara siendo totalmente discriminado o prácticamente no existiera ante la ley. Aunque aún así en 1893 ya esto pues ya como que omiten esta ley, ya hacen como que nunca existió, pero seguía culturalmente presente. Es así como hasta 1912 la cosa poco mejora, más bien se pone bastante ruda. Pues ahora, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, él decide promulgar muchas leyes que cambian estas perspectivas respecto a la migración. Y ahí es cuando sale formalmente la Ley de Migración y Colonización en Venezuela, en donde más allá de propiamente prohibir la entrada, es que consideran a todas las personas asiáticas que no son personas. Dicen que cualquiera de estas personas que está en nuestro país automáticamente no tiene ningún tipo de derecho humano y se le considera como algo que no debería permitir su entrada de ningún tipo. O sea, eso ya era una cuestión infrahumana en donde justamente la misma cultura venezolana incentivaba este tipo de políticas, ya que no muchos la veían como algo realmente negativo. Allí es donde tenemos que se empezó a institucionalizar cada día más las frases como vamos a mejorar la raza, vamos a arreglar este país, necesitamos progreso, adelanto, y justamente aquí es cuando se le tiene como esta preferencia hacia aquellas personas de nacionalidades europeas o así como Estados Unidos, ya que bueno, con este auge del mundo petrolero, se viene la necesidad de que tengan que venir personas que se caractericen con el progreso, con las riquezas y con lo que en Venezuela se consideraba, incluso para muchos todavía consideran, que es el verdadero avance, lo que es el norte global. Allí es que pasamos al gobierno de Eleazar López Contreras, cuando la exclusión sigue constitucionalmente e incluso ordenan para 1941-1942 que solamente podían ingresar a Venezuela migrantes totalmente blancos. Y aquí es cuando la cosa se pone hasta más fuerte porque en todo este periodo se ordena la necesidad de que cualquier persona asiática que en algún momento haya podido venir a Venezuela, haya podido empezar algún negocio, o incluso muchos de los que llegaron desde 1855, que trabajaban en lavanderías, en algunas cuestiones de comida o cualquier negocio que tuvieran, el gobierno mandó a expropiar todos sus negocios, los expulsaban del país, los deportaban y a su vez estos recursos se les eran entregados a migrantes provenientes de Europa, ahora con el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, esto era racismo en su máxima expresión, por más que queremos Eleazar López Contreras, también se cometieron muchas cosas por aquí. Así que bueno, las cosas se empezaron a arreglar afortunadamente justo un año después, ya en 1943, cuando al fin establecemos relaciones con China, pero como también muchos lo sabemos, realmente fue con la República de China, es decir, con Taiwán, cuando al fin se tienen relaciones diplomáticas con el gobierno de Formosa. Pero las leyes realmente no cambian sino hasta 1966, cuando se sale al fin una reforma a la ley de inmigración, cuando finalmente ya no existe ningún tipo de ley que vincule o que afecte a, bueno, las legislaciones racistas y ahora cualquier persona podía venir a Venezuela.
2 minutos, Adriana, por favor. Ay, Bueno, entendiendo entonces las barreras que durante años limitaron estos vínculos entre los pueblos chino y venezolano, es necesario comprender que en este contexto de Guerra Fría, la política exterior estaba influenciada por las directrices de Occidente. Como había mencionado Adriana, todo con el afán de mejorar la raza y contener este comunismo. Éramos lo que llamaba el patio trasero de Occidente, y esto significaba un rechazo formal a la China continental. Aunque se había recibido a este embajador en el año 66, realmente para el Estado venezolano la China real estaba en Taiwán, no en el continente. Entonces, ¿qué pasaban con los migrantes chinos en Venezuela? Bueno, esta alineación política condenó a los migrantes a vivir en un limbo diplomático. Al no contar con una representación diplomática real en el país, la comunidad se enfrentaba a un aislamiento profundo para recibir apoyo. Tenían que acudir intermediarios chinos en Brasil o en Cuba. Entonces, para la sociedad venezolana, los migrantes continentales no eran ciudadanos con plenos derechos, sino sujetos bajo una sospecha ideológica, percibidos como esa civilización exótica o aislada. Sin embargo, la República Popular China aplicó una estrategia magistral, la diplomacia entre pueblos. Ante el bloqueo de estos canales oficiales, ellos decidieron apostar por la cultura y la economía informal. Si bien entre los líderes o entre los mismos gobiernos no se hablaban, los pueblos sí podían hacerlo de esta manera. Y esta fue una base silenciosa que permitió que mucho tiempo después fuera posible la integración. Y más aún, todo cambió en el 74 tras el ingreso de la República China a la ONU. Venezuela reconoció esta nueva realidad geopolítica y normalizó sus relaciones bilaterales. Entonces, ¿pero cómo se pasa de abrir una frontera a construir una relación real? La respuesta reside en la comunicación intercultural. Una teoría que también está fuera de los paradigmas tradicionales que conocemos de las relaciones internacionales, una herramienta que consiste en alcanzar un mejor entendimiento entre las culturas, brindando alternativas que busquen gestionar esta extrañeza y prejuicio. Y este proceso tomó forma a partir del Acuerdo de Cooperación Cultural de 1983. Esto se tradujo en acciones de intercambio cultural, becarios venezolanos viajando a China, en agrupaciones artísticas llenando nuestros espacios y teatros en el intercambio de saberes económicos. Un pilar fundamental ha sido la enseñanza del idioma chino mandarín, que funciona como canales de comunicación y difusión que han permitido la incorporación del conocimiento de la lengua y la cultura china en nuestra civilización latinoamericana, como los institutos Confucios, que fueron fundados en 2004 y posteriormente dieron una sede a partir del año 2016 en Caracas, justamente en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este auge también es manifestado a través de ferias y festivales como los del Año Nuevo Chino en Caracas. Esta plataforma, junto a la formación en valores confucianos impartidas a estudiantes venezolanos, han creado vínculos que trascienden lo institucional, permitiendo que ambas civilizaciones se reconozcan y se fusionen en espacios compartidos. Finalmente, para cerrar, quisiera sintetizar algunos hallazgos que definen el presente y el futuro de nuestra relación con la República Popular China. En primer lugar, debemos entender que la economía no camina sola. Cada vez que fluctúan las interacciones entre los países, su composición social y cultural pueden verse afectadas, lo que a su vez influye en estos avances económicos y comerciales de los mismos. En segundo lugar, es imperativo honrar la resiliencia de la comunidad china en Venezuela. A pesar de los contextos de exclusión y las leyes que había mencionado Adriana en el siglo XX, la colonia china no se detuvo. Pudo demostrar que es un actor fundamental que puede contribuir al desarrollo de la nación. Como tercer punto y como internacionalistas, la comunicación intercultural es una herramienta estratégica para la seguridad e interés nacional. Debemos entender que cada funcionario académico o representante actúa bajo la influencia de sus propios valores y cultura. Esta disciplina es como que el único puente
capaz de evitar que la teoría del choque de civilizaciones dicte nuestro futuro y pueda gestionar estas diferencias. Entonces ya no basta que la diplomacia cultural sea una simple narrativa o que un simple discurso. Es pertinente transformarlas en prácticas concretas, en intercambios académicos y en una profunda cooperación institucional que fortalezca los vínculos reales entre China y Venezuela ante los desafíos globales que enfrentamos actualmente. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana Ruth. Y pues bueno, en este momento me voy a permitir dar paso a nuestra última ponencia a cargo de Ruth Amanda Ruano Gandara. Ella es médica especialista, investigadora en vinculación sanitaria con China. Es graduada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Su formación incluye un magíster en tratamiento del dolor por la Universidad de Salamanca en España, estudios en medicina tradicional china, lo que pues despertó su interés en poder estudiar estos modelos de salud. Actualmente cursa la maestría en políticas de vinculación con China en la Universidad Nacional de José C. Paz, la UNPAS, donde investiga las oportunidades de cooperación bilateral en el ámbito sanitario. Y esta la ha llevado a poder comprender los mecanismos de acercamiento entre China y América Latina, principalmente en cuestiones de salud pública y asistencia médica. En este sentido, pues bueno, también le ha llevado a examinar líneas que van enfocadas al tema de la franja y la ruta y su rama sanitaria. Y bueno, en ese mismo sentido, pues le damos la bienvenida a Ruth con esta ponencia titulada La ruta de la seda sanitaria, salud, perdón, la ruta de la seda sanitaria, diplomacia de salud como eje de política exterior en América Latina. El micrófono es tuyo, Ruth, bienvenida. Muchas gracias, Raquel. ¿Se escucha bien? Sí, te Bueno, escuchamos perfecto. buenos días, buenas tardes. Gracias por el espacio. Ya Raquel hizo una presentación pobre. Em, Soy médica, especialista. Actualmente estoy realizando una maestría en políticas de vinculación con China y mi área de interés y de investigación es la ruta de la seda sanitaria, la diplomacia de salud como eje de la política exterior china en América Latina. Un tema poco abordado. Es una presentación eh, breve. Espérenme. Ahí está. Bueno, antiguamente la ruta de la seda sirvió como comercio de mercancías, de bienes, especias y cultural, como así también de distintas hierbas medicinales que impactaron y se utilizaron en estrategias de medicina tradicional china en algunos casos. La ruta de la seda actualmente es un eje central en la diplomacia internacional china y tiene una rama que se denomina Ruta de la Seda de la Salud. Esta rama incorpora diversas áreas relacionadas a la salud, desde investigación, formación académicas y biotecnológicas, y conlleva fuertemente el concepto de la comunidad de salud para la humanidad. La ruta de la seda de la salud fue mencionada por primera vez en el 2015 a través de un informe, un plan de implementación trienal, em, que fue un documento desarrollado por la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar como una exigencia del gobierno para contribuir a la implementación de la ruta y la seda. En el 2016, China publica un plan de China saludable para el 2030 con reformas nacionales. Em, Posteriormente, en el 2017, se realiza un memorando en conjunto con la Organización Mundial de la Salud para realizar una construcción conjunta de la ruta de la seda sanitaria. Y en el 2019 se incorpora un capítulo, la Organización Mundial de la Salud incorpora un capítulo donde menciona a la medicina tradicional china como un avance muy importante, porque hasta este momento en Occidente la medicina tradicional china siempre fue vista como una medicina alternativa.
A finales del 2019 inicia la pandemia, los primeros casos de COVID, donde posiciona a China o dirige las miradas hacia China para ver la respuesta desde un lugar muchas veces de desafío. China aprovecha o se posiciona de una manera muy proactiva, pudiendo generar lo que se llamó en su momento la campaña de diplomacia de las mascarillas. Esta respuesta de China no es nueva. Ya en la década del 60, China mostró un compromiso global. em, África se convirtió en un destino de los programas de salud chinos tras la guerra de Argelia contra el colonialismo francés. Pekín envió un primer grupo, primer equipo de profesionales médicos al extranjero en 1963 y a partir de entonces se afianzaron relaciones diplomáticas y, por supuesto, ayuda sanitaria. Digamos, como un hecho más reciente, estuvo la ayuda en la crisis del ébola en el 2012. Esta ruta de la seda tiene tres fases donde se proponen distintos objetivos. La primera es del 2015 al 2019. Previo a la pandemia, es la propuesta china previo a la pandemia mundial, donde se centra en la consolidación de los proyectos de salud existentes en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ya en el año 2017, 2 años previos al inicio de la pandemia, Xi Jinping destaca la necesidad de profundizar, perdón, la cooperación en atención médica, fortalecer la cooperación y el beneficio mutuo en alerta de enfermedades transmisibles, siempre hablando de un beneficio mutuo, construyendo la ruta de la seda en salud para velar por un desarrollo sustentable y global en términos de salud. La segunda fase que fue interrumpida por la pandemia, fue entre el año 2017 y el 2022, donde se enfatiza el establecimiento de una red. Ruth se ha quedado sin audio. Sí, Ruth, estás sin audio, no sé si puedas abrir tu micrófono. Ahí está. Listo, ya. Bueno, vuelvo a esta segunda fase de entre el 2017 y el 2022 que tuvo durante la mitad de la fase el inicio de la pandemia, donde China afianza la influencia como una gobernanza, como un poder de gobernanza sanitaria global. ¿Qué pasa específicamente durante la pandemia? En la siguiente diapositiva lo que podemos ver son los países que estaban incluidos en la iniciativa de Franja y la Ruta, están coloreados en color rojo, que recibieron em, vacunas por parte de China, y los países que no estaban incluidos dentro de la iniciativa, que de todas maneras fueron receptores tanto de donaciones de vacunas, instrumental, insumos y capacitación profesional. Ya finalizando esta segunda fase, se desarrolla la estrategia de cooperación con la OMS en vistas de una estrategia sanitaria global, y se especifican dos estrategias, dos objetivos. Un primer objetivo alineado con la promoción y la implementación de lo que nombramos previamente, que es la China saludable para el 2030, donde se aspira a reformas sanitarias y una cobertura universal nacional, y un objetivo que refuerza las relaciones y la cooperación multilateral del sistema de salud global. En la tercera fase, por supuesto, es la que estamos cursando. China busca aprovechar los beneficios implementados durante
posicionarse como un líder mundial en salud. Eh, Es muy remarcable cómo previo a la pandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia, China se refiere a fortalecer la cooperación con los países, principalmente para sortear distintos eventos, epidemias, intercambios de tecnología, tratamiento, capacitación de profesionales médicos y mejora de la capacidad para abordar conjuntamente las emergencias de salud. Son 8 los objetivos principales de la iniciativa de la Franja y la Ruta en salud o sanitaria. eh, Asegurar el apoyo político para la cooperación en salud, la construcción de mecanismos que controlen, intercambien, coordinen, desarrollo de capacidades y capacitación de recurso humano y un marco operativo para emergencias de salud pública. Vuelve a poner en boga la medicina tradicional china, que es un punto que China refuerza mucho para incorporarlo en la medicina occidental, la cooperación en cuestiones relacionadas con el sistema y las políticas de salud, una institucionalización de la ayuda médica en los países que están incorporados a la iniciativa de Franja y la Ruta y un desarrollo de la industria de la atención de la salud que China tiene actualmente en vigencia. Como conclusiones, lo que yo me interesa remarcar es que actualmente la literatura que evalúa el impacto de la ruta sanitaria es aún muy limitado, pero de todas maneras lo que podemos vislumbrar es una diplomacia en salud como una herramienta geopolítica, generando lazos y mejoras en el intercambio a nivel epidemiológico, en biotecnología y en desarrollo científico. Hay dos aspectos claves que quiero mencionar por último. Uno es el reconocimiento e incorporación de la medicina tradicional china. China lo refuerza y tiene una importancia a nivel sanitario también. Y la cooperación en situaciones de catástrofe, epidemias y pandemias por parte de China en la pandemia del 2019 y previo a la pandemia del 2019. Lo que se ve es un esfuerzo sostenido del Estado chino que apunta a una influencia en el futuro de una gobernanza sanitaria. Ahí terminamos con la presentación. Muchas gracias a todos por el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Ruth, por el excelente manejo de tiempo. En ese mismo orden, pues bueno, me voy a permitir hacer una breve relatoría del panel y justo pues seguir invitando, creo que ya tenemos un par de preguntas en el chat. En este sentido, pues bueno, justo venimos cerrando panel de alguna forma. Nada más recordarles que las preguntas, por favor, las vamos dejando en el chat. No vamos a abrir micrófonos en este sentido a los asistentes, simplemente todo va a ser a través del chat. Pues bueno, como señalaba, eh, nos encarrilamos a este cierre del simposio, en el cual creo que justo la primera parte de las presentaciones, tanto en el caso de Juan Manuel, Adriana y Ruth, nos permiten justo hacer una serie de antecedentes con respecto a estas aproximaciones con China, si bien lo hacen desde una perspectiva tanto diplomática como cultural. Creo que justo evidencian algo que se había debatido ya en otra de las mesas, que es justo esta visión colonial con respecto al acercamiento con China, ¿no? Donde justo este peso de la, digamos, este modelo eurocentrista muy arraigado dentro de lo que es América Latina, pues va a condicionar bastante en el contexto internacional, pero también a nivel interno los dos casos que se revisan, ¿no? Tanto el tema colombiano como en el caso de Venezuela. En ese sentido, pues bueno, rescatar justo este trabajo de Juan Manuel, donde pues curiosamente, pues es de los últimos países latinoamericanos en cambiar este reconocimiento diplomático hacia China continental. Nos hace este recorrido a través de los distintos gobiernos, desde el caso de Pastrana hasta Turbay Ayala.
En ese sentido, pues creo que justo quien pudiera ser experto en darnos una relatoría extensa sobre esta historia diplomática de América Latina con China, pues es justo nuestro asesor emérito Fernando Reyes Mata, quien pues de primera mano conoce este tema a profundidad. Con respecto, pues bueno, al trabajo de Adriana y Ruth, que nos plantean desde esta perspectiva de Huntington y sobre todo estas aproximaciones en función de la diáspora china hacia las distintas olas que ha tenido, en este caso, la diáspora en este sentido, pues sobre todo este concepto de la otredad como un elemento discriminatorio, que incluso, ¿no? De ahí surge el concepto que es altamente hoy en día criticado por quienes hoy han escrito sobre este tema, que es el concepto de coolies, y que bueno, justo escuchándolas me evocó muchísimo el trabajo de queridas y queridos sinólogos latinoamericanos, como es el caso de Ivonne Campos Rico y Ricardo Martínez Esquivel, quienes utilizan muchísimo el tema de la interculturalidad para poder reivindicar la historia de los chinos de ultramar y sobre todo en ese mismo sentido, pues llevarlo al caso de Venezuela y cómo es que la institucionalización o el papel del gobierno también en ese sentido de la influencia colonial a nivel histórico comienzan a crear estas discriminaciones o institucionalizar esta discriminación a pesar de la inserción laboral de esta mano de obra en América Latina. En este caso, pues bueno, nuestra tercera ponencia a cargo de Ruth Ruano nos lleva a un momento muchísimo más actual en el cual, como bien lo dice ella, pues hay literatura que ha estado a lo mejor un tanto desligada desde América Latina. Justo me recordaba el libro que se publicó en el 2020, Pandemia, Efectos en América Latina y su interacción con China, coordinado justo por Fernando Reyes Mata, que creo que ya volteó a ver si lo tiene ahí en mano. Que pues bueno, justo es esta primera aproximación bueno, ahí nos los está mostrando, que creo que es un nutrido ejercicio donde se revisaron los casos en esta primera situación cuando apenas se hablaba de diplomacia de la vacuna, de diplomacia de la mascarilla, y que hoy, como bien lo plantea Ruth, ha evolucionado a una serie de fases muchísimo más profundas, en el cual creo que justo una de las aportaciones que se hacen, tal cual es este concepto de las vacunas como bienes públicos globales, y que en ese sentido la iniciativa de la Franja y la Ruta desde una perspectiva sanitaria ha dejado muchísimo y muchísima tarea para quienes estudian la cooperación sur-sur o la cooperación triangular en la región latinoamericana. En ese sentido, pues bueno, justo el tema de la ruta sanitaria nos lleva a estas nuevas fases de multilateralismo con características chinas, donde pues bueno, se integran organizaciones intergubernamentales como la OMS y que definitivamente no está desligado del tema de tecnología e innovación, que es parte de lo que deja el expertise de la pandemia, el avance en biotecnología que deja el ejercicio de la pandemia, pese a todo el proceso, digamos, de cierre que va a tener China, y que eso no va a impedir este tipo de ejercicios de vinculación donde América Latina se hizo muy presente y que, pues bueno, en ello creo que a lo mejor parte de lo que nos deja como posible línea a continuar, Ruth, es el papel que va a jugar China en dado caso de una posible o próxima pandemia, en el cual definitivamente, pues bueno, China tendrá definitivamente una capacidad de infraestructura, pero también de innovación tecnológica que no, hoy por hoy, no existe algún otro país que invierta tanto en ello. Entonces, pues bueno, felicidades a quienes han participado de esta última mesa y con ello me permito tal cual comenzar a plantear sobre la mesa las preguntas que nuestras y nuestros asistentes han hecho. Voy a rescatar en este caso las preguntas hechas por el doctor Salam Al-Albadí, quien dice que quien guste puede contestar la pregunta, que de hecho parte de una pregunta que también ya se hizo, creo que el día de ayer, de cómo se tiene esta perspectiva de la cooperación y la inversión de China, principalmente con las críticas de que a veces es vista como ejercicios de neocolonialismo. Y en este sentido hace la pregunta, dice, ¿cómo perciben ustedes en América Latina la cooperación e inversión china en el continente o en la región? Dice, ¿se trata de una forma de neocolonialismo y hegemonía o una inversión y cooperación basada en beneficio mutuo y libre de cualquier tipo de dominación? Entonces, rescato también la segunda pregunta para que podamos ir
haciendo este tipo de debate, que menciona de una manera hipotética, dice, si Occidente y China presentaran dos ofertas de cooperación con los mismos estándares, condiciones y beneficios, pero tuvieran que elegir entre una sola, ¿cuál elegirían? Bueno, creo que esta es la pregunta del millón porque ni siquiera somos tomadoras y tomadores de decisión y que pues bueno, obviamente en ese sentido la naturaleza latinoamericana fragmenta mucho este tipo de decisiones y que también se ha revisado en otras de las mesas. No sé quién guste tomar la palabra para justo esta idea de la percepción de la cooperación, si es hegemónica, si es neocolonial o justo se alinea a, a nuevos paradigmas desde el sur global. No sé quién guste comenzar. Tal No vez sé la si doctora, sí, tal vez la doctora. sí, no sé si Ruth guste hacer algún comentario justo en el ejercicio de su área de expertise, que es la ruta sanitaria. Yo creo que no hay muestras de un intento de hegemonía como conocemos el término de hegemonía en el lado occidental. Me parece que siempre se refuerza la cooperación, sobre todo en cuestiones de salud, ¿sí? Por supuesto que digamos, la salud también juega un rol en términos de posicionamiento político, pero no lo considero como una hegemonía desde el lugar desde donde yo lo conozco desde este lugar. Sí, de cooperación, sí, de mejora continua. Me parece que en términos de salud sigue siendo un ganar-ganar. Digamos, no hay otra salida que mientras se colabore entre distintos expertices y entre distintas miradas, no hay otra salida en términos de salud que no sea ganar-ganar. Ahora, en términos económicos es muy discutible, y tal vez está fuera de mi análisis. Muchísimas gracias, Ruth. No sé, veo que prendió su cámara Juan Manuel. No sé si gustes comentar algo al respecto. Eh, bueno, yo quería oír esa pregunta porque me parece problemática, pero ya que me preguntas, mm, yo creo que depende de qué se considere una hegemonía y un intento de dominación hegemónica, porque pues estamos sobre todo, creo que en un periodo de bastantes cambios, por así decirlo, dentro del orden internacional, sin que eso implique que hasta ahora ha sido estático y está ausente de cambios. Creo que estamos pasando por un periodo de bisagra, por así decirlo, entonces depende de cómo se conceptualice, perdón, esa parte de qué es un intento de hegemonía y qué no lo es. Yo creo que podría clasificar a nivel personal, ¿ok? Creo que podría clasificarse como un intento de, pues no sé si denominarlo propiamente dominación hegemónica, pero sí un intento de resaltar. Y eso de cierta manera implica un intento de hegemonía o de intento de hegemonización. Lo que pasa es que precisamente esa palabra está bastante tachada y tiene como cierta connotación negativa, pero en realidad las potencias a lo largo de la historia siempre han estado luchando por eso, por hegemonía. Y el que se esté haciendo ahora no me parecería descabellado y tampoco me parece un error. Bien, un segundo. Un error conocerlo como tal. Y en cuanto a si representan dos ofertas, ¿cuál elegiría? Creo que, creo que elegiría la China, sobre todo porque la otra ya la conocemos desde Latinoamérica y no es que represente muy bien mis intereses o, sí, o sea, por decirlo de alguna manera, no representa muy bien mis intereses y también pues no ha dado los frutos que se han esperado de estos. Perdón, una última acotación es Sí, que adelante. en términos de pandemia
vimos la respuesta de los dos polos. Vimos la respuesta tal vez de una potencia como Estados Unidos en términos de respuesta a la pandemia y vimos la respuesta china con respecto a su respuesta global en términos sanitarios. Muchísimas gracias, Ruth, por esa precisión. Digo, creo que las preguntas que se ponen en el chat, de alguna manera, pues son como discusiones a lo mejor más a profundidad epistemológica. Lo menciono, ¿no? Rescatando que nuestros ponentes son jóvenes que están insertándose en este estudio. Digo, lo menciono justo por el comentario que hace Carlos Manacorda. Yo estoy totalmente de acuerdo en esta cuestión de algunos abordajes metodológicos. Por eso me permití hacer algunas recomendaciones de justo colegas que han estado estudiando estos temas desde otras aproximaciones metodológicas y sobre todo, ¿no? Y quise iniciar la relatoría evidenciando, ¿no? Como esta cuestión del conocimiento colonial, a veces como algunos elementos que no necesariamente hoy en día con muchas nuevas metodologías, como es en este caso el enfoque de colonial, justo cuestionan este tipo de autores, como es el caso de Huntington o por ejemplo el mismo caso de Said en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, la invitación justo es para, en este caso Adriana, para Ruth, Vera, para Juan Manuel, a seguir adentrándose a este mundo de los estudios chinos, en el cual, pues bueno, definitivamente, pues es un mundo apasionante y que reitero un tanto esta situación de cómo a través de este simposio podemos evidenciar en este caso los procesos o los avances que se ha tenido a nivel regional con respecto al desarrollo de nuevas metodologías. Quisiera, antes de ir a hacer el cierre del simposio, creo que la idea que nos propone nuestro querido Fernando es muy buena respecto a esta pregunta de cómo se siente o se acepta lo chino en América Latina. Creo que también escuchar a estas nuevas generaciones es algo muy importante en el sentido de justo, ¿no? En el contexto en el que vivimos. Se mencionaba en una mesa atrás el tema, ¿no? De la influencia informática, el tema de obviamente la información que se recorre más allá también de la academia, cómo esto genera una percepción. Entonces, quisiera yo invitar en este caso tanto a Ruth Vera como a Adriana, que no han hecho una participación en esta ronda de preguntas y respuestas, a poder hacer una percepción con respecto a esto que nos plantea Fernando. Ok, disculpen tengo problemas con el internet, entonces no puedo prender la cámara. Para responder a esa pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, te Sí, escuchamos ok. perfectamente. Ok, yo considero cómo se siente y acepta chino actualmente en América Latina, ciertamente han cambiado. ¿Y cómo esto? Te Todo lo que escuchas un habíamos... poco entrecortada. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí te escuchas bien. Ok, ok. Lo que quería comentar es que todo lo que habíamos planteado Adriana y mi persona es que considero que China ha sabido cómo construir una relación real con los países latinoamericanos y eso ha sido a través de esta herramienta, lo que ha sido el soft power, y una de esas herramientas ha sido la parte cultural, y sé que hoy en día también ha hecho uso de lo que ha sido la diplomacia digital, el uso de las redes sociales, y eso es importante porque llama la atención especialmente de jóvenes. Yo que he tenido la oportunidad de ir a estas festividades por parte de China, como el Año Nuevo Chino, hay hay un gran interés por la población, especialmente juvenil, en aprender todo lo que es la historia china y especialmente el mandarín. Y ya no se ve como algo de rechazo. Últimamente cuando las personas escuchan algo de China, lo asocian más que todo con la profesionalización, con lo que es lo técnico, sobre todo que yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo,
que básicamente trabajan con todo lo que es la cooperación técnica, se han podido como que valorar muchísimo el trabajo que ha realizado China con respecto en materia energética y tecnológica. Entonces, para mí esa es mi percepción como joven. Ya ahorita China no suele verse como un rechazo. Sé que hace años, justo en el tiempo, el contexto de la pandemia, sé que el hecho de que cómo, de dónde venía todo el COVID, eso también generó un tema de debate y muchos comentarios muy rudos con respecto a China, pero eso es algo que últimamente ha cambiado y yo sí lo he visto, muchas personas han podido como utilizar la herramienta de lo que es como si ha sido como que ese recibir, o sea, varios idiomas, varias personas con tal de conocernos, con tal de intercambiar y profesionalizar, especialmente aquí en mi país, en Venezuela. Esa es mi percepción sobre con esa pregunta. Muchísimas gracias, Ruth, por esta aproximación. No sé si Adriana quisiera de alguna forma comentar algo para ir cerrando. Sí, bueno, ya en tono de cierre y sobre todo agradecimiento por brindarnos esta oportunidad y este espacio, justamente algo que me ha gustado mucho es que aquí estamos justamente para eso, para dar puntos de vista, puntos de análisis y poder escuchar a todas las distintas versiones de lo que es la realidad internacional actual y de cómo esta nos está afectando. Entonces, justamente me generó bastante risa la pregunta de Fernando sobre la cultura china que no ha podido alcanzar la influencia del K-pop. Y bueno, allí influyen muchísimos otros factores que se diría que sí, podríamos incluir ahí lo que es el poder blando y todo esto, pero bueno, justamente creo que ahí lo importante es reconocer cómo cada cultura es diferente y cómo cada una está influenciando y marcando a su manera en un mundo cada día más globalizado. Entonces, esa sería como una reflexión final que podría dar de cómo realmente estamos en un mundo que siempre está cambiando, donde siempre pasan cosas distintas y sobre todo poder tener la oportunidad de participar en estos espacios ya es una puerta gigante para poder encontrar soluciones más óptimas que lleven a, bueno, una verdadera coexistencia y paz. Muchas gracias, Adriana. Pues bueno, yo voy a comenzar a hacer el cierre del simposio. Creo que a lo mejor un poco de justo este encuentro entre distintas generaciones en este último debate, creo que nos deja también otro punto en agenda interesante, que es ahora la Iniciativa Global de Civilizaciones, que justo pues la forma en cómo nos aproximamos hacia China también será otro elemento muy importante y que justo está contenido en el último libro blanco que se lanza recientemente con respecto a la vinculación entre China con América Latina y que definitivamente pues necesitaremos seguir en este caso revisando y estudiando desde distintas ópticas, desde distintas de alguna manera latitudes este tipo de iniciativas y de cambios, ¿no? Hacia nuevas dinámicas dentro del sistema internacional. Pues bueno, me voy a permitir, si me lo permite, Daniel, que ya ha de estar agotado porque ya es muy de noche en España, tomar la palabra para el tema del cierre. Ha sido una jornada, creo que si la quisiera yo nombrar, la nombraría como una jornada extraordinaria en muchos sentidos. Tuvimos participantes, en este caso, de más de 15 países, algo que no había sucedido anteriormente en el ejercicio del simposio. Nos fuimos a 11 sesiones, justo por, en este caso, las distintas temáticas que en este caso se abordaron a lo largo del simposio. Y en ese sentido, pues bueno, creo que en ese aspecto, como bien se señalaba, el poder dar voz no solamente a quienes han estado ya a lo largo de estas distintas olas generacionales en los estudios de China, creo que quisiera yo mencionar en un primer momento justo a quienes
han sido precursores en el espacio iberoamericano en ese sentido. Hoy en día, digo, en esta transición generacional en el observatorio es importante reconocer a nuestro querido Julio Ríos como primer impulsor en este tipo de ejercicios, pero de hecho no quisiera dejar tampoco de lado, en este caso, justo los trabajos que cimentaron en distintas latitudes latinoamericanas, ya sea desde el trabajo diplomático, académico, en el cual, pues bueno, justo tuvimos la pérdida de nuestro querido embajador Anguiano el año pasado, que también es uno de estos precursores académicos diplomáticos en los estudios desde América Latina. En este sentido, también, bueno, reconocer el trabajo de nuestros asesores eméritos que estuvieron presentes en esta dinámica, el caso de Fernando, que se encuentra hoy, esta tarde, que nos acompañó durante los 2 días y de manera activa. Lo agradezco de sobremanera. El caso de Francisco Aro, también tuvimos y aperturamos con una excelente ponencia por parte de nuestro querido Eduardo Daniel Oviedo sobre justo estas propuestas teóricas dentro de las relaciones internacionales. Y pues bueno, en ese sentido también agradecer a toda la red iberoamericana de sinología, que también estuvo muy activa, no solamente en la moderación, y que en ese sentido creo que algo que hizo muy especial, no necesariamente por una cuestión que nos tenga muy felices o muy contentos, que es el tema de dedicar esta edición a nuestro querido Milton Reyes Herrera, que bueno, definitivamente deja un vacío tremendo dentro del Ecuador hacia el estudio, hacia los estudios de China, y que pues bueno, en ese aspecto pues seguiremos recordándole, no solamente citándolo, sino también haciendo continuidad a estas líneas de investigación que últimamente más enfocadas hacia la innovación y tecnología y la seguridad, que curiosamente fueron los temas que más se trataron en este simposio. Por otro lado, pues agradecer a quienes son decía Daniel, ya son clásicos, porque tenemos colegas argentinos, peruanos, desde España, desde Brasil, que han estado continuamente participando de manera muy activa, que son justo parte de esta nueva generación de colegas estudiando China. Y que son justo, ¿no? Parte de esta evidencia de la cooperación educativa, porque han tenido esta oportunidad de ir a estudiar a China, y que son en carne propia quienes han experimentado este tipo de vinculaciones. Pues bueno, agradezco también ello. Y en ese mismo tenor, pues bueno, estas nuevas generaciones, nuevas caras que vemos, que hacen esfuerzos tremendos por participar en este sentido, obviamente por esta diversidad de realidades en América Latina. En particular, para ya cerrar y dejar el micrófono a Daniel. Agradezco, lo dije en la inauguración, agradezco infinitamente la compañía que he tenido por parte de Daniel durante estos 5 años. El año del caballo, insisto, trae cambios muy interesantes que yo estoy segura que será para bien. En tanto el tema de la continuidad dentro del IGADI, pero también dentro de la continuidad del Observatorio de la Política China. Y reitero, me voy muy contenta de ver justo este interés a nivel continental, y sumándonos en este caso con España. Digo, en esta ocasión no tuvimos participación portuguesa, pero que definitivamente seguirán sentando bases a la investigación sobre los estudios chinos y en esta idea de la nueva sinología. En este caso, idiomas que no son el inglés, ¿no? Y que también es importante divulgar y difundir lo que se está haciendo desde la región, en el cual el observatorio y el IGADI han tenido un compromiso de más de 20 años. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos, y me permito dejar estos últimos momentos a Daniel. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado estos días en el simposio, tanto como público como con vuestro trabajo presentándolo. Creo que han sido 2 días muy intensos, muy panorámicos. Nos hemos acercado a grandes temas y también a muchos estudios de casos específicos. Creo que de manera conjunta hacen un puzzle para acercarnos a este objeto de estudio tan complejo que es China, y el mundo del 2026, que sin duda es un mundo muy interesante y que está cambiando a toda velocidad. Y este es
actividades que nos permiten de manera pausada profundizar más allá de los titulares y del frenesí de la agenda mediática. Creo que dejan un pozo de conocimiento y aprendizaje que es necesario para después ser capaces de interpretar esa agenda mediática tan intensa y tan llena de guerra, ¿no? En el 2026 y de cambios profundos. Así que sin más, muchas gracias a todas por participar y esperemos volver a vernos en el 2027 en la 17ª edición del Simposio Electrónico Internacional del Observatorio. Buenas noches desde aquí, buenas tardes y ya casi buenas mañanas para los de Oriente. Chao, chao. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. Chao.